Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos. Quería tomarme este momento para conversar con ustedes, para despedirme también y dejarles algunas recomendaciones finales de cara al final de la materia, pero también al final integrador, que sé que algunos todavía no lo han hecho, ¿sí? Así que el cierre de la cursada llegó, así que quería, bueno, nada, primero felicitarlos, obvio, ¿sí? Ha sido un gran recorrido. La materia de técnicas bancarias y de cambio es una materia muy aplicada porque no solamente exige entender conceptos teóricos, ¿eh? Sino también interpretar cómo funcionan en la práctica aquellas operaciones financieras y cambiarias, y muchas de ellas, porque vivimos en Argentina, las conocemos, ¿sí? Entonces, claro está que a veces no solo es entender conceptos ni vincularlo con la vida cotidiana, sino también interpretar, ¿bien? Y eso no es sencillo. Así que em, la idea es un poco tratar de eso, ¿no? Tratar de vincularnos con la temática y obviamente a medida que vamos trabajando, temas claves, ¿eh? Como el sistema financiero, como los instrumentos de pago, como las operaciones, el mercado de cambios y la normativa que regula estas actividades. Más allá de esos contenidos, hay algo fundamental que me gustaría que se lleven, ¿bien? Por un lado, la capacidad de analizar las operaciones reales dentro de un marco regulatorio, ¿bien? Esto fue un poco lo que fuimos practicando y lo que fuimos hablando. Y de cara al examen final, bien, bueno, dejarles tal vez algunas recomendaciones. Primero, que puedan comprender cuál es la lógica de las operaciones. Más que memorizar, ¿sí? Más que memorizar normas o definiciones, que intenten entender cómo y por qué se realiza cada operación. Eso de alguna manera nos muestra o nos empuja a entender, bueno, cuál es el rol que cumple el banco, qué es lo que necesita un cliente y de alguna manera qué riesgos son los que están en juego, qué es lo que intentamos hacer durante la cursada. También ubicar cada operación en un marco normativo, ¿bien? O sea, en esta materia, como siempre, el cómo, ¿sí? Siempre está relacionado con por lo que lo dice la norma. Pero también es importante que puedan identificar, bueno, qué regulación aplica en cada caso, ¿sí? Y eso también hace no solamente a la materia, sino también a los conocimientos que ustedes deben llevarse para el ejercicio profesional. También pensar en términos prácticos. Bien, no son conceptos, contenidos estancos, quietos, sino también imaginen situaciones reales. Imaginen una importación, un pago al exterior, una financiación, cómo una operación se podría decir, se puede dar en moneda extranjera. Eso les va a ayudar a integrar los contenidos, a cómo vamos a ir cruzando un poco lo que fuimos viendo, lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que vemos en la tele, eh, y lo que tal vez podemos ir sumando de otras materias. También estar atentos al contexto, ¿sí? Es muy importante que en Argentina, que el sistema cambiario es dinámico y lo sabemos y que tiene sus problemáticas, pero también tiene esta aplicación práctica constante. Es un currículum oculto que de alguna manera tenemos por solo hecho de intentar realizar operaciones de cualquier tipo acá en Argentina. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, esas reglas pueden cambiar y por eso es clave poder desarrollar un criterio bien para poder interpretar y adaptarse, ¿sí? Porque también lo que quiero destacar es algo importante, que esta materia tiene una conexión muy directa con el ejercicio profesional, bien, con todos los ejercicios profesionales. La verdad que es una materia muy útil para todas las carreras, pero particularmente, y muchos de ustedes, y muchas también, en algún momento van a interactuar o con bancos, con empresas o bien con clientes que operan en el mercado de cambios. Bien, entonces entender las herramientas, entender cómo es que funcionan, obviamente les va a dar una ventaja concreta, ¿sí? Comparativa. Por último, como decimos siempre, agradecemos bien el trabajo que han desplegado, algunos más, otros menos, algunos han ido a fondo, otros lo han ido regulando, algunos no se han podido enganchar desde el principio, pero se han sumado después, otros no se han podido enganchar bien y con ellos también vamos a seguir trabajando por los aportes y obviamente también por el compromiso. Bien, les deseo a todos muchos éxitos en el final y en lo que viene, ¿sí? Y recuerden que más allá del examen, más allá de ese examen final integrador, que algunos lo hicieron y otros no, lo importante es que puedan aplicar estos conocimientos en la práctica. Bien, así que este mensaje queda grabado. Un saludo grande para todos y todas y lo mejor que esté por venir. Gracias. Hola Belén, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Estaba dejando un mínimo video, una mínima grabación por las dudas para
para si después algunos se sumaban o no se sumaban. Bien, hubo un par ahí que se conectaron y otros que después se desconectaron, pero bueno, vos quedaste. Así que nada, pero bueno, quería dejarles un saludo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te fue con el tema del final? No, no lo hice todavía, lo ¿No lo tengo hiciste que todavía? hacer el miércoles, que me pedí el día en el trabajo y voy a hacer los dos ahí el miércoles. Bueno, muy Eh, bien. yo tenía una duda nomás Dale. con las preguntas del último parcial, A ver, dale. que tenían que ver quizás con algo que yo revisé igual las últimas clases y los videos, por eso que Dale. había visto el último link, y hablaban el tema de los encajes del banco y cómo tomaban las decisiones, y yo siento que eso no lo vimos como tan en la práctica. Digo, quizás si esas preguntas o si se podía refrescar como o sea, un cachito. Bien, bueno, a ver, el encaje bancario está dentro de lo que son las temáticas que forman parte de la materia. Bien, si bien no es uno de los temas que tal vez se profundizan normalmente, pero si querés, o sea, si tenés un momento ahora, lo podemos conversar. Sí, Bien, bueno, genial. Ante todo, ¿te acordás alguna pregunta, bien, que hayas sí. tenido y que tal vez... Decía que se buscaba reducir el volumen de plata disponible para inversiones. Ok, bien, Entonces y a vos. decía, bueno, ¿qué tendría que hacer el banco para decir cómo me guardo plata? Y, y claro, las opciones eran, no sé, eh, disminuir los encajes, vender activos, y las otras sí eran más, no tenían que ver, o sea, como que eran más sencillas de descartar. Ok. Entonces, bueno, eso, es como que esas opciones así como no las tenía muy frescas, pero No las tenías muy frescas. Bien, perfecto. Ante todo, ¿vos tenés más o menos entendido qué es el encaje bancario? ¿O por qué se realiza el el, encaje? el encaje te lo baja el Banco Central, ¿no? Y Sí. te dice debería ser tu reserva, digamos. Bien, bien. Está encaminado el tema. Bien. A ver, es importante esto que vos entiendas lo del encaje. ¿Por qué? Porque justamente eh, a veces hay un poco lo decía recién en el videíto que les dejaba. Para poder entender lo del encaje, también hay que entender que no siempre es por una legislación, ¿no? Un poco recién lo que les dejaba en el mensaje es, a veces la explicación más fácil es la legislación lo pide así. Bien, pero a veces, o sea, o mejor dicho, la mayoría de las veces tenemos que tratar de entender que algunas cuestiones, más allá de porque lo ordena el Banco Central, tienen un motivo, bien, y que hace por ejemplo, al sistema bancario o al sistema financiero. ¿Sí? O sea, cuando vos necesitas encajar dinero, ¿sí? O encajar reservas, lo que justamente buscas es que haya una porción de esos depósitos, por ejemplo, de clientes, de dinero que vos tenés en tus arcas como banco. Estoy tratando de evitar la luz para que no te dé la lucecita de esta derecha, mira. Entonces, lo que vos haces es inmovilizarlos, bien, para que queden como una reserva. ¿Sí? Ya sea mismo en el propio Banco Central, ¿sí? Que el Banco Central tiene su propio encaje para no mover dinero, bien, o bien porque son cada uno de los bancos por orden del Banco Central que dice, bueno, esto es una garantía, bien, porque así funciona el mercado, ¿no? Digo, cuanto más yo dinero, viste que a veces dice, el Banco Central aumentó sus reservas, entonces eso genera confianza, bien, y genera que el país, por decirlo de alguna manera, y el Banco Central, a través de su política económica y financiera, está mejor. Entonces dice, cuanto más dinero tiene en su reserva, es bueno porque tiene como una manera de cómo apoyar la moneda, de cómo controlar la cantidad de dinero que hay en circulación y también de esa manera, obviamente, controla la inflación. ¿Sí? También es una realidad que si yo tengo mucho dinero en reserva, por ejemplo, tengo muchos pesos en reserva, significa que hay poco peso dando vuelta. Bien, y eso puede generar también conflicto, puede generar problemas porque eso reduce también lo que es el consumo. Bien, si no hay mucho dinero en la calle,
también eso genera bien que decir, bueno, che, la gente no quiere los pesos. ¿Sí? Entonces, decirlo de alguna manera, ¿qué es el encaje bancario y cómo lo podemos tener como una política? Bueno, primero es para garantizar que haya liquidez, ¿sí? O sea, que el sistema financiero tenga dinero y obviamente cumplir con los retiros que son eh, a veces inesperados, ¿bien? Porque yo puedo decir, bueno, yo necesito que el banco tenga tanto dinero para tal fecha porque tenemos todas estas obligaciones. Por ejemplo, María Belén, que tiene un plazo fijo de tantos millones, Damián Pizarro, que tiene un plazo fijo de solamente cientos de miles, ¿bien? Entonces, para cierta fecha yo tengo que devolver este dinero. Entonces, de esa manera yo estoy garantizando poder cumplir con los retiros esperados, pero también con los inesperados. Un día Damián o Belén tienen ganas de viajar, entonces van y retiran plata de una. ¿Sí? Un día para el otro van y retiran parte de esa gran suma de dinero que tienen en el banco. Bien, entonces eso también el banco tiene que poder resistirlo. ¿Sí? Porque si no pasa lo que sucede, no sé, en el 2001, cuando la gente fue a retirar el dinero por la inestabilidad de la cual se mencionaba en la vía pública, se mencionaba en los medios, y los bancos no tenían. Entonces tuvo que salir con una figura como la del corralito para, se puede decir, congelar depósitos. ¿Cuál es el funcionamiento en cuanto al encaje? Bueno, cuando un cliente, ¿sí?, deposita ese dinero, ¿sí?, y ese dinero se transfiere, se queda en el banco, bien, pero hay un porcentaje que de alguna manera es establecido por la autoridad monetaria, que es el Banco Central, como vos dijiste antes, dice, bueno, tiene que haber como mínimo, ¿sí?, esta cantidad. Tiene que haber, fijarse, como mínimo, esta suma tiene que quedar en el banco. Y el resto se puede mover. En cuanto a la ubicación, los fondos, por decirlo de alguna manera, de los cuales estamos hablando, quedan inmovilizados. ¿Sí? Generalmente quedan en el Banco Central a través de transferencias, que pueden ser transferencias virtuales o bien en efectivo. ¿Sí? Aunque parte de ese dinero queda en el banco, bien, virtualmente se pasa al Banco Central. ¿Sí? Pero queda inmovilizado en la caja se puede decir, en la caja de seguridad del banco. No en la caja de seguridad, sino en la bóveda, perdóname. ¿Está bien? Esto tiene un impacto. Bien, estas situaciones tienen un impacto. ¿Por qué? Bueno, porque el aumento en el encaje, se traduce en la capacidad de los bancos para poder prestar dinero. ¿Sí? O sea, cuanto más dinero tiene el banco de reserva, más dinero puede prestar. ¿Sí? Eso enfría, baja un poco la economía. ¿Por qué? Y porque, bueno, obviamente permite que los bancos puedan acercarse, las empresas puedan acercarse a los bancos para poder hacer esos retiros de dinero. En cambio, si yo hago una disminución, sí, de ese encaje, lo que va a hacer es que haya más dinero en la calle. Bien, y ese aumento de dinero en la calle hace que cuanto más plata, cuanto más pesos hay, su valor baja. Bien, por ley de oferta y demanda. Entonces, eso hace que el peso baje comparativo, por ejemplo, a otras monedas. Entonces, si circulan, por ejemplo, más dólares que pesos, el dólar va a ser más apreciado y en cambio el peso va a tener menos valor. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. En cuanto a la variabilidad de ese porcentaje de que el Banco Central ordena, bien, eso depende del tipo de depósito. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Central va a decir tanto porcentaje para los casos de plazos fijos, tanto para cajas de ahorro, tantos para cuenta corriente. Bien, o sea, es justamente el Banco Central va a ir definiendo esa política económica, no solamente para el Banco Central, sino también para los otros bancos, va a establecer, se puede decir, esos porcentajes. Bien, ese es el porcentaje de encaje del cual estamos hablando. ¿Está bien? Hoy el Banco Central hoy en estos tiempos, ¿no? Redujo los encajes bancarios justamente, no sé, para depósitos a la vista. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque de esa manera incentiva. Bueno, el crédito incentiva a reducir las tasas de interés, permite que los bancos puedan liberar sus fondos, ¿sí? Y que haya más dinero en la calle. Pero se hace de manera controlada, no es que de pronto dice, bueno, redujimos a tanto por ciento. ¿Y por qué? Porque es deliberado. No, forma parte de una política económica. ¿Más o menos estuvo? Sí. Y ya, Vale. solo para completar la idea, porque la otra, o sea, la opción correcta, ay, perdón que hace ruido, pero... No, no pasa nada, vos no te preocupes que yo te escucho bien, decime. ¿Cómo es? La otra opción decía que, o sea, la opción correcta era vender los activos, ya no me acuerdo si es. Bueno, vender activos Dale. y cuentas crediticias riesgosas. O sea, ¿y eso cómo lo vendería? O sea, ¿cómo te sacás de encima o sea, un préstamo que diste y que sabés que, no sé, es una empresa que está por quebrar? No sé cuál sería una situación. Me repetirías el ejemplo porque yo no lo entendí, perdóname, te pido disculpas. No te preocupes por el ruido de fondo, yo también tengo ruido de fondo. Pero no te entendí, perdóname. La opción correcta de respuesta de esta Sí. situación del encaje era
que la solución a esa situación era vender activos fijos y cuentas a crédito con calificación riesgosa, o si no la busco acá. A ver, déjame a ver si lo puedo encontrar, ¿sí? Porque, a ver si lo puedo encontrar, ¿eh? A ver si lo podemos revisar. ¿Y cómo te fue en el tercer parcial? ¿Te fue bien? Más allá de esta duda, o más o menos. No, me fue re bien, pero Ah, bien. mi inquietud era por las preguntas del final que van a Ujú. rejuntar todos Y los... algunas van a tocar esto. Ay, ya, un segundo nomás. Perdón, me ajusté el auricular y con eso se corta la llamada, eso sí. Funciona así. ¿Me escuchás, no? Sí, Ah, bien. Perfecto. Yo ahí lo que estoy buscando, a ver si puedo encontrar esto que vos me decís. A ver, a ver, a ver. Porque sería no, acá importante. está, ya A la ver, tengo, perdón. a ver, dale. Decía reducir o vender activos con alto riesgo crediticio. Reducir, perdóname. Reducir o vender activos con alto riesgo crediticio. Perfecto. ¿Cómo definís vos alto riesgo crediticio? ¿Qué es un alto riesgo crediticio para vos? Mucha plata, o sea, que vendiste, o sea, que prestaste mucha plata, Ajá. o que de repente se devaluó tanto que crees que no te lo van a poder devolver. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando vos gestionás ventas con un alto riesgo crediticio, implica justamente que hay un equilibrio entre maximizar esos ingresos y evitar, es decir, que los montos queden impagos. Y lisa y llanamente, lo que haces es una estrategia que de alguna manera incluye reducir la exposición, ¿sí?, a controles estrictos o a transferir el riesgo vendiendo esa cartera. Bien, y lo que estás haciendo es utilizando unas herramientas de, no sé, de análisis y demás, para que justamente ese flujo de cajas siempre sea positivo para vos. ¿A qué me refiero con esto? Lo que haces es sacarte de encima la parte de esa cartera de créditos que efectivamente no te conviene o que puede llegar a generar que vos en un futuro no termines cobrando eso. Es una manera de mitigar riesgos, bien, que es como si, no sé, vos te estuvieras por ir de vacaciones, bien, y decís, mira, yo necesito plata para poder irme de vacaciones. Bueno, perfecto. Vas y te fijas dentro de tu casa qué es eso que no te gusta o qué es lo que te genera incomodidad. Entonces lo que haces es venderlo para generarte liquidez. ¿Está bien? Entonces vos decís, bueno, mira, esta, no sé, no, perdón, me meto, este cochecito de bebé, mi hijo ya tiene 15 años, ¿para qué lo quiero? Lo vendés. Bien, entonces te sacás de encima eso. Esa moto que no la arrancaste más y la tenés ahí tirada en el fondo, pum, la vendes. Entonces todo eso que de alguna manera hoy a vos te ocupa el lugar, bien, o que te genera un riesgo, el que fuere, ¿entendés? Para el futuro, hoy, ¿entendés? Es una oportunidad de obtener liquidez. Entonces vos lo que haces es, en este caso, en un ejemplo menos cotidiano, bien, lo que haces es reducir riesgos, ¿está bien? A través de hacer una evaluación crediticia más rigurosa, a través del scoring, por ejemplo. De hecho, hoy estaba leyendo sobre que con esto del Banco Nación, que hubo el tema de los movimientos de los créditos y demás, el scoring del Banco Nación bajó como para que la gente pueda acceder, una persona con 800, 900 de scoring puede acceder a un crédito hipotecario. Creo que era algo así la noticia. Entonces, vos lo que haces es utilizar los bancos, no yo o vos, pero utilizan distintas herramientas digitales o de inteligencia de negocios para justamente analizar el historial crediticio de las personas. Con eso genera un puntaje, bien, y con eso también se analiza la probabilidad de pago. Si hay una probabilidad de pago baja, bien, entonces te conviene venderlo. Entonces vos lo que haces es reducir, ¿sí?, esa cantidad de clientes que tenés con un riesgo crediticio alto, bien, para hacerte de liquidez hoy, ¿sí?, y vendés una parte de tu cartera de clientes. ¿Se entiende más o menos? Sí, 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 sí. Sí. ¿Sí? O sea, eso de alguna manera lo que te permite a vos es, bueno, limitar un poco
la cantidad de riesgos o de mitigar esos riesgos que puedes tener para el futuro, porque esa cantidad o esos clientes, esa masa de clientes, lo que va a hacer es justamente, o vos podés prever que en un futuro no tengan, no vayan a cumplir con sus pagos. ¿Bien? Entonces lo que vos haces es, bueno, ir tratando de mitigarlo. ¿Cómo? A través de la venta o de transferencia de riesgo. Lo que haces vos es, por ejemplo, a través de un seguro de crédito o literalmente a través de una venta. ¿Sí? Haces un factoring. O sea, vendes las cuentas justamente a cobrar. Y otra institución lo que hace es asume ese riesgo que lo puede pagar, que lo puede recibir o no lo puede recibir. Bien, o sea, efectivamente transmitís ese riesgo para que otro lo tenga. Ah, ok. El factoring entre bancos de propios productos del banco. Exactamente. De hecho, el Ah, factoring que no me imaginaba. sucede. No, está bien, pero a veces pasa. Bien, de hecho, vos a veces, no sé, me decís, me llamó el estudio fulanito diciéndome que me quieren cobrar la deuda de la tarjeta de crédito tanto. Y vos decís, ¿pero por qué no me llamó el banco? Bueno, porque el banco justamente hizo eso. Sí, agarró todas esas personas que tenían situación 4, situación 5, un listadito y se los pasó a un estudio, por ejemplo, un estudio de cobranza. Y a vos te llama el estudio diciéndote, hola, ¿qué tal? Yo soy el estudio de cobranza del banco tal, bien, y quiero tal cosa. O te ofrezco, ¿sí? Una cuotificación de esta deuda. Eso es un factoring. Claro, ok. Bien, ahí Ok, lo vimos sí, en tiempo real y con algo suficientemente práctico, me parece. sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, desde ya, igual, a ver, tenés un par de días todavía para cualquier duda o consulta que surja respecto del final. No dudes en preguntarlos o no dudes en mandarlo a través del foro. Creo que hay varios que todavía no dieron el final integrador en esta materia, así que no te preocupes, pero bueno, nada, estamos a disposición. Listo, genial. Gracias. Bien. Sí, Belén, después te comparto el video. Yo sé que llegaste en un momento, pero digo, después comparto el video con todo lo que les decía antes, que más que nada tiene que ver con esto, tiene que ver con, no se queden con la parte del concepto y traten de bajarlo a una parte práctica, traten de bajarlo a un ejemplo. Bien, es la mejor manera, no solamente del examen final, sino para entender un poco la materia, porque la materia era bastante práctica o es bastante práctica y tenía muchas cosas que las podíamos aplicar en la vida cotidiana y más nosotros en Argentina que tenemos un máster en todo esto. Bien, en todo. Gracias. Sí. bueno, cualquier cosa me avisas. Belén, que tengas un muy buen día. Gracias. Bueno, igualmente, hasta luego. Nos Adiós. vemos. Gracias por sumarte.